El conflicto árabe-israelí es el más extenso de la región islámica. Se inició en 1947 cuando la ONU aprobó un plan para dividir Palestina en un estado árabe palestino y otro judío. Cuando en 1948 los judíos proclamaron el Estado de Israel, los países árabes no lo aceptaron. En 1948 comenzó la primera guerra árabe-israelí, debido a un ataque de la Liga Árabe compuesta por Irak, el Líbano, Siria, Yemen, Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Acaba con la firma de un armisticio en 1949 que favorece a Israel, el cual divide Jerusalén en dos zonas y le otorga nuevos territorios, reduciendo los de Palestina a Cisjordania y la Franja de Gaza. Durante 1956 transcurre la Segunda Guerra. Comienza con el ataque de Israel a Egipto, con la intención de controlar el canal de Suez y la invasión de Sinaí, pero se van obligados a retirarse debido a las presiones de Estados Unidos y de la ONU. En el año 1967 estalla la llamada Guerra de los 6 días, donde Israel inicia una acción de guerra y tras derrocar al ejército jordano, sirio y egipcio, se anexiona con Belén, Jericó, Tirán, la península del Sinaí, el canal de Suez y los altos del Golán. 6 años más tarde se produce la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, la de Yom Kippur. Egipto presenta un proyecto de paz que es rechazado por Israel. Egipto y Siria atacan Israel y roban el petróleo destinado a Estados Unidos. La ONU recomienda el cese de las hostilidades y establece negociaciones que son aceptadas por los contendientes. En 1964 nace la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, una coalición de movimientos políticos y paramilitares. En 1993 reconoció el Estado de Israel con una carta al primer ministro israelí Isaac Rabin. Entonces Israel la reconoció como legítimo representante del pueblo palestino. Esto dio paso a los acuerdos de Oslo. Arafat fue el máximo dirigente de la OLP hasta su muerte en 2004, siendo sucedido por Mahmoud Abbas, quien en la actualidad es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En 1978 se firmaron los acuerdos de Camp David, a través de los cuales Egipto reconocía al Estado de Israel a cambio de la retirada de las tropas de los territorios del Sinaí. Todo esto se llevó a cabo bajo el patrocinio de Jimmy Carter. En estos acuerdos los representantes palestinos se muestran dispuestos a aceptar la creación de un Estado judío y negociar el nacimiento de un Estado palestino. Las intifadas. Intifada es el nombre popular de dos campañas violentas de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra el Estado de Israel. La primera de ellas fue a finales de 1987, cuando la OLP promueve un movimiento de insurrección civil de la población árabe en los territorios bajo ocupación israelí, Cisjordania y la Franja de Gaza. Los palestinos arrojan piedras contra las tropas de las fuerzas de defensa de Israel. Esta revuelta duró hasta el septiembre de 1993. En 1991, en Madrid, se inician negociaciones bajo la consigna Paz por Territorios. Estas negociaciones desembocan en una serie de acuerdos entre el gobierno israelí y la OLP, firmados en 1993. Se le llamó la Declaración de Principios y deriva en la creación de unas zonas autónomas en Jericó y Gaza, gobernadas por la Autoridad Nacional Palestina. La segunda intifada se denomina Intifada del Al-Aqsa y fue una oleada de violencia que se inició en el 2000, en territorios palestinos por los incumplimientos de Israel y los ataques palestinos. Se producen ataques suicidas y asesinatos selectivos. En el 2006 la situación es muy complicada, ya que se producen ataques palestinos con cohetes Qassam contra las poblaciones fronterizas israelíes. Israel mantiene el control fronterizo, dificultando los viajes y movimientos de los palestinos. La Yihad Islámica y la Hamas son organizaciones cuyo objetivo es destruir Israel y su sustitución por un Estado islámico en Palestina. Algunos hechos recientes y destacables podrían ser el ataque de israelí del Líbano, la victoria de Hamas en las elecciones de Gaza, el ataque a Gaza y el bloqueo económico en consecuencia del suceso anterior, donde el 90% de la industria permanece cerrada, aumenta el paro y obliga a la población a subsistir de la ayuda internacional. El conflicto persiste por el reiterado incumplimiento de los acuerdos por ambas partes hasta el día de hoy, tristemente.